Buenos días y bienvenidos al Consejo Económico y Social de Castilla y León para la inauguración y posterior desarrollo de este segundo foro social del Grupo de Enlace del propio Consejo Económico y Social. Permítanme, en primer lugar, tanto los asistentes de manera presencial como quienes nos están siguiendo por las redes telemáticas, que salude de manera especial y dé la bienvenida a la señora consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, doña Isabel Blanco. Bienvenida a nuestra institución. Como es sabido, es muy atenta siempre y amablemente atiende nuestras invitaciones. No es la primera vez que ella o las personas de su equipo colaboran en actividades del CES de manera activa. Hoy procederá después a la inauguración de esta jornada, de este foro, pero antes quería también saludar especialmente a los ponentes, a las ponentes que amablemente han aceptado formar parte de este elenco prestigioso en su nombre, en el de sus organizaciones, y saludar a las personas destacadas que representan a nuestras organizaciones más importantes de Castilla y León que están aquí presentes también. Muchísimas gracias. Si me permiten también, antes de dar paso a la intervención de la señora consejera, quería destacar la importancia del grupo de enlace del Consejo Económico y Social de Castilla y León. Es el único consejo de esta naturaleza de nuestro país que dispone de un órgano de este tipo y, por tanto, que ha procedido a ampliar de manera decidida el ámbito de actuación, de participación social que protagoniza esta institución propia de Castilla y León y que, por tanto, en su debate, en la presentación de informes, de propuestas, ha ampliado a organizaciones que, como dice nuestra ley reguladora, responden a la sociedad civil organizada en el debate de el cumplimiento de las funciones y competencias estatutarias del Consejo Económico y Social. Me consta, y puedo aquí transmitirlo, que ha generado gran interés la actividad del grupo de enlace del CES de Castilla y León en el resto de los CES, que nos ha situado en una posición semejante a la del Comité Económico Social Europeo, que fue el que dio el paso en su momento de ampliar la presencia de lo que fue la creación de los consejos en los años 90 y que para nosotros se ha convertido en una seña de identidad y en una gran oportunidad. Por eso quiero agradecer a las organizaciones y a las personas, que en definitiva ese trabajo siempre se desarrolla en nuestras organizaciones por personas comprometidas, bien motivadas, bien formadas y con gran capacidad de análisis y propuesta. Quiero agradecer esa implicación en el CES de Castilla y León y el gran número de reuniones que estamos celebrando. En los últimos meses hemos tenido ocasión de reunirnos. El grupo de enlace ha sido y es fundamental ya en el funcionamiento de nuestra institución. Participa también con sus opiniones y propuestas en la preparación de los informes previos a los proyectos de decreto, a los anteproyectos de ley que nos remite el Gobierno de la Comunidad para su aprobación o su tramitación. Y es un referente en cuanto a la formulación de propuestas, de reflexiones en las publicaciones periódicas, en su actividad y en lo que se refiere a la colaboración y la organización. Podemos estar muy orgullosos en Castilla y León de las organizaciones sociales de muy distinto ámbito que tenemos en el territorio de nuestra comunidad, tomando como referencia siempre las personas, los grupos que necesitan una mayor intervención, una mayor atención. No se puede olvidar que las políticas sociales se deben articular a través de la participación social y que las políticas sociales son uno de los ejes básicos de nuestro modelo constitucional de Estado, del Estado social y democrático de derecho, que enlazan plenamente con los mandatos a los poderes públicos del artículo 9.2 de la Constitución española, ese gran artículo de referencia a lo que es nuestro modelo constitucional. Y en este periodo tan difícil, el periodo de la pandemia y de la crisis asociada a la misma, han sido una vez más ejemplares por su compromiso, su eficacia, su dedicación.
no sería igual. Nuestra comunidad no tendría el mismo nivel de capacidad de respuesta frente a los problemas en favor de la inclusión y en favor de la promoción y tutela de los derechos y libertades de las personas si no tuviéramos este tejido social tan bien tramado, tan bien organizado, con una capacidad de colaboración sin límites, con una gran solidaridad y con una capacidad de trabajo conjunto entre las organizaciones que es sin duda un punto de referencia en nuestro Estado e incluso en el ámbito de la Unión Europea. Por eso, como presidente del Consejo Económico y Social de Castilla y León, estoy especialmente contento, agradecido, incluso emocionado por el trabajo que se desarrolla desde el grupo de enlace y la colaboración con las comisiones de trabajo, con la permanente y con el pleno de esta institución. Por eso, también, esta segunda edición, la consolidación en definitiva del foro social del grupo de enlace, nos viene a ofrecer una buena herramienta de gestión, una buena herramienta de debate y de propuesta, que es fundamentalmente lo que hacemos desde el CES para intentar colaborar con el Gobierno, con las Cortes de nuestra comunidad en la elaboración de las mejores y más eficaces políticas en favor de la inclusión, del desarrollo, de la calidad de vida y de la tutela para el ejercicio real y efectivo de los derechos y libertades. Muchas gracias por haber hecho posible que estemos en este segundo foro social y muchas gracias por el compromiso diario y permanente con Castilla y León y con este Consejo Económico y Social. Gracias. Y me complace enormemente, como les decía, ceder la palabra a la señora consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León. Cuando quieras, Isabel. Si me permitís. Bueno, pues buenos días a todos. Muchas gracias a los que nos acompañáis aquí físicamente y a los que lo hacéis también de manera virtual. Y muchas gracias especialmente a Enrique, el presidente del Consejo Económico y Social. Lo primero, por organizar las jornadas, por apostar precisamente por la sociedad civil. Y lo segundo, por invitarme a participar en ella, una jornada que aborda un tema tan significativo para la vida de las miles de personas de Castilla y León como es la cohesión social. La crisis económica derivada de la COVID que hemos vivido durante estos últimos meses ha afectado tanto a los trabajadores como al tejido empresarial y a la propia administración, que ha tenido que hacer más densa la red de protección social para llegar a más personas con mayores necesidades. De esta crisis socioeconómica derivada de la COVID se van a derivar, entendemos que 3 importantes consecuencias. En primer lugar, están surgiendo ya nuevas formas de pobreza, ya apuntadas en la crisis anterior, la del 2008, y que ahora, tras lo que hemos vivido, se intensifican y se consolidan. Nuevas formas de pobreza y colectivos enteros en peligro de exclusión social. Tradicionalmente, la gente pobre era aquella que no tenía empleo o que tenía dificultades para la obtención del mismo. Lo que no se concebía era la idea de que la pobreza pudiera tener lugar en situaciones de empleo, lo que se conoce como pobreza laboral. La crisis que hemos sufrido ha afectado en gran medida a los mercados laborales, no solo destruyendo empleo, sino también haciendo que éste sea de peor calidad y que sea mucho menor. En consecuencia, a las personas que tradicionalmente se consideraban dentro del umbral de la pobreza, hay que añadir aquellas provenientes del paro, de trabajos inestables o de trabajos eventuales, de zonas urbanas marginales, de áreas rurales deprimidas y de familias desestructuradas, a lo que tenemos que añadir la más frecuente cada vez, pobreza infantil, la pobreza entre las personas mayores, los inmigrantes y los transeúntes sin techo o sin hogar. En segundo lugar, la crisis ha conllevado un significativo incremento de la privación material severa,
que supone un aumento importante de la dificultad de las familias para el consumo de bienes y servicios básicos y que se traduce en un crecimiento preocupante de la vulnerabilidad en los sectores más desfavorecidos de la población. En los últimos 12 meses, el 13,5% de la población de España tuvo retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal o en la compra a plazos, frente al 8,3% que hubo en 2019. Asimismo, casi un 11% no pudo permitirse mantener la vivienda con una temperatura adecuada, frente al 7,6% del año 2019. También se ha incrementado el porcentaje de personas que no pueden permitirse una comida básica como la carne, el pollo, el pescado, al menos cada 2 días, problema que afectó al 5,4% de la población frente al 3,8% de 2019. Se registra una subida importante en las personas que llegan con mucha dificultad a final de mes, pasando de 3,6 millones a 4,7 en este último año. En tercer lugar, la crisis derivada de la COVID ha conllevado un considerable aumento de la desigualdad, sobre todo de los más afectados por esta crisis, que son los jóvenes y las mujeres. Se ha repartido por desigual los efectos de la crisis y como consecuencia se ha perjudicado más a los que menos tienen. Es evidente que el aumento de la desigualdad y la relación entre desempleo y pobreza ha supuesto un incremento de la vulnerabilidad, reduciendo los derechos sociales y precarizando de manera significativa los empleos. Ante estas consecuencias sociales derivadas de la COVID, que implican nuevas causas de exclusión social, es preciso adaptar los sistemas de protección a la nueva realidad, ofreciendo soluciones innovadoras que satisfagan eficazmente las necesidades de las personas. En este sentido, quiero destacar que desde la Junta de Castilla y León estamos desarrollando un amplio conjunto de medidas destinadas a esta recuperación, orientadas a la cohesión social, que se agrupan fundamentalmente en 2 líneas estratégicas. Por un lado, atender las necesidades más urgentes de las personas y, por otro, apostar por el desarrollo rural, el motor de nuestra comunidad, mediante la utilización de nuevas tecnologías y optando por aquellas políticas que sean capaces de fijar población en el territorio. Antes de comenzar el análisis de cada una de estas líneas, sí quiero recordar que buena parte de las mismas se han adoptado dentro del acuerdo con el diálogo social, en colaboración también con la sociedad civil y escuchando, como no puede ser de otra manera, a las distintas asociaciones sociales que estáis hoy aquí representadas. La Junta de Castilla y León cuenta con mecanismos eficaces de intervención ante situaciones de pobreza y de exclusión social, mecanismos que satisfacen las necesidades básicas de las personas de manera urgente, que si bien han constituido un paraguas social eficaz, han de actualizarse y adaptarse a las nuevas formas de pobreza que están surgiendo. El instrumento básico de esta intervención, como decía al principio, es la red de protección a personas y familias vulnerables en situación de mayor vulnerabilidad social y económica. Esta red presta una atención integral a las personas más vulnerables, que incluye tanto una acción protectora que garantiza la provisión urgente, en su caso, de productos de primera necesidad, alimentos o productos de uso diario, así como ayudas para paliar la pobreza energética o proporcionar unos ingresos mínimos, como también, y esto es muy relevante, cuenta con diversas acciones encaminadas a facilitar el acceso al empleo como vía de inclusión social. Una red que ha sabido estar a la altura de las circunstancias derivadas de la pandemia, incrementando significativamente el número de personas que ha atendido durante el año pasado, llegando a 384.000 personas, casi un 30% más que en el año 2019. Este incremento es debido, en buena medida, al aumento de las familias atendidas en el reparto de alimentos, ya sea ordinario o urgente. En 2020, el número de personas atendidas por el Servicio de Distribución Urgente de Alimentos fue de 52.935,
mientras que en 2019 se atendieron 438 personas. Es decir, el número de beneficiarios se multiplicó por 120. Además, se concedieron 44.803 ayudas de emergencia, 11.228 ayudas para el pago de alquiler, 844 para la cuota hipotecaria y 32.731 para necesidades de subsistencia, incrementándose un 77,5% con respecto al año anterior. Quiero recordar que Castilla y León presenta unos índices de pobreza por debajo de la media nacional, circunstancia a la que no es ajena la actuación de esta red. El 19,8% de riesgo de pobreza en Castilla y León frente al 26,4% de la media nacional. Esta comunidad es la cuarta con menor tasa de hogares con carencia material severa y asimismo la tasa de los hogares que no tienen capacidad para afrontar los gastos imprevistos es del 25%, una de cada 4 familias, que se sitúa por debajo de la media nacional, que es del 35,4%. Pero a pesar de estos datos, debemos seguir trabajando para mejorar la red. Mientras existan estas situaciones, no podemos dejar de actuar. Debemos reforzar su cobertura y su orientación estratégica. Y en este sentido, a la vista de que las nuevas formas de pobreza se basan o bien en la carencia de empleo o bien en su precariedad, es necesario que el empleo sea el objetivo final hacia el que confluyan prácticamente todas las actuaciones y recursos de la red, dada su constatada virtualidad para romper con el círculo de la exclusión y con la perpetuación y cronificación de la pobreza. Los servicios sociales de Castilla y León tienen que ser la puerta de entrada para todas estas personas en riesgo de exclusión, para dar una solución rápida, una solución ágil a las necesidades que se plantean, a las necesidades urgentes, pero tienen que ser también, y es lo más importante, la puerta de salida. Tienen que ir vinculados a la creación de empleo, tienen que ir vinculados a la educación, de manera que esas personas en riesgo de exclusión entren y salgan del sistema de servicios sociales. Precisamente desde la Consejería de Familia estamos participando en un informe a iniciativa propia del Consejo Económico y Social sobre la convivencia de la renta garantizada de ciudadanía y el ingreso mínimo vital. Y es que en la actualidad en Castilla y León coexisten las dos prestaciones. Hace más de un año, en junio del año 2020, por parte del Gobierno se puso en marcha el ingreso mínimo vital, como una prestación económica gestionada por el Instituto de la Seguridad Social dirigida a las familias en situación de mayor vulnerabilidad. En aquel momento las expectativas que se generaron fueron positivas, vistas con muy buenos ojos por parte del Gobierno de la Junta de Castilla y León, al tratarse de una prestación homogénea en toda España, muy semejante a la renta garantizada de ciudadanía que teníamos en Castilla y León y que llevábamos más de 10 años gestionando. En todo momento, con la nueva regulación del ingreso mínimo vital, la renta garantizada de ciudadanía no desapareció, por su carácter subsidiario a todas las prestaciones existentes. Es decir, quien tuviera la renta garantizada de ciudadanía podía seguir recibiéndola mensualmente hasta que obtuviera la resolución favorable del ingreso mínimo vital, y quien no tuviera derecho podría solicitarla subsidiariamente para su tramitación por parte de la Administración regional. Sin embargo, la puesta en marcha del ingreso mínimo vital se realizó de manera precipitada y sin contar con las comunidades autónomas, a pesar de la experiencia que teníamos. Esta precipitación y la falta de diálogo ha hecho que la gestión del ingreso mínimo vital haya generado disfunciones durante todo este año, fundamentalmente de su convivencia con la renta garantizada de ciudadanía. También ha generado mucha desorientación e inquietud precisamente entre los ciudadanos y familias más vulnerables. Con la perspectiva de un año transcurrido, la situación de la convivencia del ingreso mínimo vital y de la renta garantizada de ciudadanía es la siguiente. Existen 15.187 familias que reciben el ingreso mínimo vital. Sin embargo, de estas,
2.135 reciben menos importe con el ingreso mínimo vital que con la renta garantizada de ciudadanía. Además, hay 4.096 familias a las que se les ha denegado el ingreso mínimo vital o se ha inadmitido, pero que al ser perceptoras de renta garantizada de ciudadanía, la Junta de Castilla y León seguimos manteniendo esa prestación. Respecto a esas 2.000 familias que reciben menos cuantía con el ingreso mínimo vital que con la renta, se les ha dado una solución con una modificación de la ley de la renta que se impulsó por parte de la Junta de Castilla y León en noviembre del año 2020. Se hicieron complementarias ambas prestaciones para que estas familias continuaran recibiendo el mismo importe que antes recibían. Esta decisión se consensuó tanto con el diálogo social como con las entidades del tercer sector. Asimismo, el Instituto Nacional de la Seguridad Social está revisando las concesiones del ingreso mínimo vital con los datos de la Agencia Tributaria del año 2020, lo que supone modificaciones en las cuantías con efectos retroactivos. Esto obliga a la Junta a revisar los expedientes de renta garantizada y, en algunos casos, pedir la devolución de las cantidades que se aportaron como complemento, lo cual realmente no es entendido por los ciudadanos ni por parte de esta Administración, a los que les supone una dificultad añadida tener que devolver determinadas cuantías con los siguientes perjuicios. Lo más importante, en ningún momento los 15.187 perceptores del ingreso mínimo vital están vinculados a un proyecto de vida o a un programa individualizado para su inserción sociolaboral. Y entendemos que esto es básico, es necesario y es fundamental. Lo que hablábamos antes o lo que citaba antes, para que las personas entren en el sistema de servicios sociales, tengan esa cobertura mínima que necesitan, pero también salgan. Y eso no es posible si estas prestaciones no van vinculadas a la inserción laboral, a la escolarización de los menores o a la reducción del fracaso escolar. Entendemos que es por ello necesario el replantearnos la naturaleza de la renta garantizada de ciudadanía una vez que ya hemos superado este primer año de implantación del ingreso mínimo vital, asumiendo que el ingreso mínimo vital es la prestación mínima de supervivencia o de subsistencia que debe tener cualquier persona y que nuestra renta la tenemos que hacer complementaria. El objetivo de esta nueva renta, de esta nueva reforma que queremos plantear, es garantizar que en el ámbito de Castilla y León el derecho de la integración social y el derecho de la integración laboral a las personas más vulnerables que reciban estas prestaciones. Señalar además que seguimos trabajando y reforzando las distintas formas de pobreza, las distintas redes, las distintas líneas de actuación. Estamos finalizando la estrategia autonómica para luchar contra la pobreza infantil, que presentaremos antes de que acabe el año, dotando a las familias afectadas de los recursos necesarios para que puedan garantizar su adecuada atención, educación, cuidado y bienestar. Para ello, como no puede ser de otra manera, se cuenta con las distintas entidades, con las distintas asociaciones del tercer sector y especialmente agradecer el trabajo que se está desarrollando desde las organizaciones de infancia de Castilla y León agrupadas en la POICIL, en la plataforma. Pero a pesar de todo esto, de estas distintas líneas de ayudas que hemos puesto encima de la mesa, entendemos que para que exista una verdadera cohesión social no podemos basarnos solamente en las líneas de subvenciones, en la cultura de la subvención o en la cultura de las ayudas. Tenemos que ir más allá, tenemos que ser capaces de generar empleo, de generar nuevas líneas de actuación, de apostar por nuestro mundo rural, de apostar por la modernización, de apostar por la innovación de los distintos servicios que prestamos. La desigualdad entre el medio rural y el medio urbano incide directamente en el grado de cohesión social de una sociedad. Por ello es importante reforzar aquellos programas que reduzcan esta desigualdad,
acercando los servicios a las personas en todo el territorio, especialmente a las personas más vulnerables. Y es que la segregación socioespacial otorga a los individuos y a las familias en situación o riesgo de exclusión social de las ciudades una notable visibilidad que no tienen, por el contrario, las personas que se encuentran en esta situación dentro del mundo rural. Las personas en situación o riesgo de exclusión social en el medio rural están relativamente mejor camufladas y por la conformidad social y cultural, son menos numerosas y están más dispersas en nuestro territorio, dado el tipo de población que caracteriza las áreas rurales. Ello sin duda contribuye a que la evidencia física de la exclusión esté oculta por el entorno. Desde la Consejería estamos trabajando para dar visibilidad, por apostar por nuestro mundo rural, por generar esas oportunidades de empleo dentro de nuestro mundo rural, empleo que no se deslocaliza, empleo vinculado a la prestación de servicios, especialmente a la atención a las personas más vulnerables. En este ámbito, los principales programas que estamos desarrollando, que apuestan por acercar los servicios a las personas, por fijar población y por crear empleo en este mundo rural, son el de la implantación de este nuevo modelo de atención a la dependencia 5.0, cuyo eje central es el programa de atención en red, cuyo objetivo es facilitar a las personas mayores la posibilidad de vivir en su domicilio con los servicios que se prestan, por ejemplo, en un centro residencial, o al contrario, si lo prefieren, poder vivir en los centros residenciales, pero como si realmente se encontraran en su casa o se encontraran en su propio hogar. Este proyecto va a ofrecer cuidados individualizados a las personas mayores, a las personas con dependencia, a las personas con discapacidad o con enfermedad crónica, ya sea en sus hogares o en los centros residenciales. Y lo hace además centrándonos en el medio rural, como respuesta inteligente y sostenible para la demografía de Castilla y León. Atención en red, a modo de resumen, figura sobre 3 pilares, complementarios entre sí. Por un lado, la atención básica a través de programas como la ayuda a domicilio o la teleasistencia avanzada, los programas A Gusto en mi casa y viviendas en red, y por último el nuevo modelo de atención residencial. Actuaciones que, como señalaba anteriormente, acercan servicios y fijan población. También por la creación de empleo, es decir, no solamente porque las personas mayores puedan quedarse en su municipio, puedan quedarse en su pueblo o puedan retornar, sino porque por cada 150 personas atendidas dentro de estos programas se crean 100 empleos directos en el mundo rural, un empleo que además no se deslocaliza. Pero no solamente es la apuesta por estos programas, es importante también que las familias más jóvenes quieran vivir en nuestro territorio, quieran volver al mundo rural. Y en estos aspectos o en estas líneas de actuación entendemos que juega un papel fundamental las políticas de conciliación que estamos desarrollando. En esta protección adquiere una especial relevancia el Plan Familias de Castilla y León, que recoge todos los recursos, los programas, los servicios y las distintas líneas que desde la Junta de Castilla y León se ofrecen a las familias para fijar esa población en las ciudades, pero también sobre todo en nuestro mundo rural. Son un total de 57 medidas con un impacto económico de 76 millones de euros anuales, dirigidas especialmente a las más de 300.000 familias con menores de 25 años, con una atención preferente al mundo rural. El apoyo a las familias en nuestra comunidad se centra en 4 prioridades: el fomento de la natalidad, con ayudas e incentivos fiscales por nacimiento, adopción y a las familias numerosas; la conciliación y la apuesta por la corresponsabilidad; la educación, con programas de gratuidad de libros de texto, ayudas para la adquisición de dispositivos móviles; y por último la vivienda, centradas en las ayudas a la compra y alquiler, 7,1 millones de euros. En este sentido, desde la Junta de Castilla y León se cuenta con distintos programas de rehabilitación de vivienda en el medio rural,
con destino a alquiler social, que permitirían, al finalizar esta legislatura, la recuperación de más de 500 viviendas en el ámbito rural, con una inversión superior a los 24 millones de euros, como indicaba el consejero de Fomento y Medio Ambiente la pasada semana en su comparecencia en las Cortes. Este plan, de carácter transversal, presta especial atención a las familias numerosas, a las familias monoparentales, a las familias de acogida y a las familias residentes en el medio rural. Por ser la parte que más nos afecta, quiero poner encima de la mesa que el apartado más relevante de este plan es el impulso constante a las medidas de conciliación y las medidas que apuestan por la corresponsabilidad. En definitiva, buscar nuevas alternativas para facilitar que esas familias se puedan instalar en nuestro medio rural. Por eso, en estos 2 años de legislatura hemos ampliado y reforzado la inversión en programas como el Conciliamos, las ayudas de excedencias y reducciones de jornadas pactadas dentro del diálogo social, el programa Crecemos, para que los niños de 0 a 3 años en los pequeños municipios, en los pequeños pueblos donde hay una demanda inferior a 15 plazas, tengan esos centros donde poder acudir, o el bono Concilia, una de las grandes apuestas del presidente Mañueco que pusimos en marcha este verano y que ha tenido más de 13.500 solicitudes. Todo esto se une a actuaciones desde la Red de Igualdad de Mujer Rural, que tiene como finalidad generar estrategias de trabajo dentro del ámbito rural, así como favorecer el trabajo protagonista y dinamizador que lideran las asociaciones y las federaciones de mujeres en nuestro mundo rural. Finalizo. Las acciones destinadas a erradicar la pobreza y la exclusión social constituyen un desafío moral básico de este tiempo, que ha de contar con el esfuerzo de todos. El difícil contexto socioeconómico actual exige medidas nuevas, medidas creativas y participativas, que permitan mejorar la situación de los ciudadanos más vulnerables y construir un futuro mejor y más dignos para tantas y tantas personas que sufren esta terrible injusticia de nuestro tiempo, que es la pobreza. Muchas gracias a todos y esperemos que la jornada sea productiva, que la jornada sea fructífera y buenos días. Muchas gracias, consejera, por tan completa exposición que sin duda abre este foro para el análisis y la propuesta, que era nuestro objetivo central. Hoy coincide este foro con la conmemoración, la propuesta, la reivindicación, la sensibilización del Día Internacional de la Salud Mental. Un conjunto de organizaciones en el ámbito de nuestra comunidad autónoma, de nuestro país, hoy quieren llamar la atención sobre aspectos que son muy importantes, que requieren respuestas de los poderes públicos, que requieren también una mayor implicación de la sociedad, de la ciudadanía. En las Cortes de Castilla y León se celebra dentro de un momento un acto que coincide con el foro, pero yo quiero, si con vuestro permiso, con tu permiso, consejera, también, naturalmente, poder hacer desde aquí un respaldo, un reconocimiento y un apoyo a las organizaciones que trabajan con tanto compromiso y acierto en nuestra comunidad autónoma, y también hacer esa llamada, esa consideración hacia la sensibilización sobre esta materia, sobre la salud mental, que es tan importante en la configuración de nuestra sociedad y de nuestra vida personal y de los colectivos a los que nos integramos o del ámbito familiar en el que vivimos. Si os parece, a los responsables de las organizaciones, los ponentes, las personas que estáis aquí presentes, podemos salir al escenario, aquello que queráis, y dedicarles desde aquí un aplauso de solidaridad con ellos. Si os parece, acercaos, por favor. Juan, Rosa.
Si no es por aquí también, por favor. Para que reciban desde aquí, desde la sede del CES de Castilla y León, nuestro reconocimiento, respaldo y solidaridad. Muchas gracias. Gracias.